Buenos días en Argentina, a Miguel Steuermann, fundador de Radio High. Ante todo, aclarame, ¿de dónde viene ese nombre? ¿Cuál de los dos? ¿Steuermann o High? No, Radio High es bastante simple. High significa vida y tiene un montón de simbolismo dentro del pueblo judío. Más aún, tu radio, si no me equivoco, es 2 veces High, 2 veces 18. En términos de... Del dial. 96.3, en realidad es la sumatoria. Es una casualidad que se dio absolutamente sin buscar. Si uno suma 963 da 18, cosa que era impensable cuando le pusimos High. O sea que en gematria estás bendecido. En gematria, sin duda. A ver, contame Steuermann de dónde viene. Bueno, Steuermann viene de mi padre, que como muchos nació en lo que era la Viena culta de la época y que tuvo que escapar con su madre después del Anschluss, pero la realidad es que la familia, aunque quedaba bien decir que eran vieneses, como todos eran un poco galizianos, así que estaban ahí en la frontera, en Tarnopol, en la frontera de Polonia con la época del Imperio Austrohúngaro, así que más o menos de ahí. Y por el lado de mi madre, Rosenthal, es muyeque de 5 generaciones de Berlín. O sea que sos un judío más yeque que polaco. En realidad soy un yeque bastante descompuesto, diría yo, porque en muchos aspectos de mi vida viví mucho la cultura sefaradí, a la cual adoro, y tengo mucho más en realidad del mundo sefaradí que del mundo ashkenazí, excepto creo que el espíritu sufriente de nuestra cultura ashkenazí. ¿En qué momento de los principios de los 90 decidiste que lo que querías hacer era una radio en un subnicho que es la radio judía o Radio High, que es quizás la pionera y la más importante de los medios de comunicación de habla hispana en el mundo? ¿Dónde se te dio el momento de decir, tengo que hacer esto? A ver, viste que uno después siempre trata de filosofar o armar una determinada historia, pero la verdad es que fue casi una casualidad absoluta. Yo estaba en otra cosa, había venido a la Argentina a estudiar en el seminario rabínico, cosa que estudié muchos años, tenía comunidades del interior donde viajaba todos los Shabbatot y Hagim durante muchos años, y tenía también un vínculo con los medios de comunicación, pero desde el lugar de utilizarlos sobre todo para llevar el mensaje de los judaicos. Se da totalmente como una casualidad. Un chico que era locutor o que estaba estudiando locución en un Shabbat me dice cómo es posible que los evangélicos ya en esa época tuvieran tantas radios y tantos medios y la comunidad no tuviera ningún medio importante, y lo escuché como un diálogo cualquiera. Le dije, la verdad, lo que estás diciendo es muy sensato. Pasó mucho tiempo, no estaba ni siquiera en mi cabeza. Yo tenía algún micro en televisión, pero otra vez eran otras cosas, y se dio el atentado de la Embajada de Israel. Cuando se da el atentado del 92, nos reencontramos y arrancamos con esta experiencia sin tener ninguna idea realmente de lo que iba a hacer. Sí tenía muy claro en ese momento ya lo que era, bueno, la importancia de los medios de comunicación, lo que hoy, viste, estamos con una explosión, todos se dan cuenta por fin, después de 28 años nuestro de tarea, de lo que tiene de importancia la posibilidad de llegar masivamente a comunidades virtuales, sin ningún tipo de límites en términos ideológicos. Nosotros la pensamos del primer día para judíos y no judíos, y recuerdo que en los orígenes ya decíamos, queríamos ser la CNN judía hispanoparlante, y decía, hasta que no tengamos una repetidora en Miami, no vamos a parar. Tuvimos 2 repetidoras en la Argentina, en esa época eran satelitales, en Rosario y en Córdoba, y luego, bueno, la tecnología hizo lo que hizo, y hoy, bueno, la radio es, como todas, la medida que tenga llegada y contenido para todo aquel que la quiera escuchar, en Israel, en Miami, acá, donde sea.
Cuando la fundaron, que era un programa de música al principio, ¿no? Cuando la fundamos en un lugar que no tenía absolutamente nada, era en realidad la fotocopiadora en su momento, el lugar donde tenía este que fue mi socio durante 6 meses, y que cuando vio de qué se trataba se fue espantado. La realidad es que empezamos con mis cassettes de Mahané de hace 35 años y con algunos incipientes programas, pero ya en el primer momento, yo te digo que fue muy emocionante porque pusimos música y solamente teníamos un teléfono que lo pasábamos en ese momento al aire, la radio además se escuchaba muy precariamente en términos de posibilidades de llegada, y la gente no lo podía creer, llamaba con un nivel de emoción, no podía creer que se pasara música en ese momento israelí, judía, a través de una radio, digamos, algo que era inédito. De hecho fue el primer medio de comunicación judío de 24 horas al aire, 365 días al año, en todo el mundo hispanoparlante. ¿Cuál fue de esa época, algo que vos decís, ¿cómo pude hacer semejante tontería? O sea, algo que ahora lo contás y decís, éramos muy pichis. Mirá, éramos unos, qué sé yo, absolutamente kamikazes, no sabíamos de lo que estábamos hablando, digamos, yo tenía una perspectiva ya de la formación de lo que era el mundo judío y entendía por dónde iba eso, pero desde lo técnico era poco lo que sabíamos, él sabía bastante más que yo, y arrancamos realmente sin la nada haciendo gestiones políticas que no fueron fáciles, que llevaron muchísimos años hasta poder obtener una frecuencia legal, cosa que en ese momento era imposible porque no había ni concursos ni posibilidades, con lo cual hicimos de todo, experiencias que fueron de todo tipo, y la verdad es que la respuesta fue muy rápida, también el entusiasmo en esas primeras épocas de mucha gente fue casi inmediato. Hubo mucha gente que tenía ganas de hacer programas y que se incorporaron y empezamos a hacer experiencias sobre el camino, ¿no? Estábamos aprendiendo. Contame una que hoy te agarrás la cabeza. Mira, no sé si me agarro la cabeza, sí no recuerdo que en esa época quien conducía el informativo matinal, Abraham Felperín, que en paz descanse, bueno, tuvo un accidente y entonces dije, bueno, tengo que ir y poner el cuerpo. Y entonces me levantaba a las, qué sé yo, 4:30 de la mañana, me iba a buscar los diarios en el kiosquito, porque era así, yo pasaba por el kiosco, buscaba los diarios, en esa época se cortaban los diarios para tener más o menos algún formato, llegaba, no sé, 5 y algo a la radio, levantaba una cortina de hierro, estilo así, viste, un galpón, tenía que prender las luces y empezábamos a hacer lo que se podía, que era realmente hecho artesanalmente. Hoy la gente no sabe, pero vos que sos de mi edad sabés que en una época habían cassettes, que había que hacerlos incluso a mano, era todo muy artesanal, otra época. Y qué sé yo, ahí pasaron cosas, obviamente, esos fueron los primeros meses. Claro, vos le decís a una pibe de la generación de mis hijos que te relacione cassette con lápiz y primero que no sabe lo que es un cassette y segundo no sabe la relación, la cantidad de baterías que te podés ahorrar rebobinando un cassette con un lápiz. Es más, te diría más, hay personas, podés entender el estilo de el que rebobina, porque el que hace estilo matraca es más popular que el que lo hace así en forma fina. Sí, sí, y además tenés que saber que las publicidades, que no eran muchas, ¿no? Pero, o las piezas de separadores se armaban con una cinta que tenía una duración de, qué sé yo, 20 segundos. Ahora, como hoy se dice, ¿no? Si vos sabés lo que es un cassette y un lápiz, estás en la zona de riesgo con respecto al coronavirus. Así que sí, cassette, discos, cosas que hoy están ahí en algún lugar de los museos. Pero así empezó. Lo que pasa es que pasó mucho tiempo. Decime, pasó ya desde el 92 ahora casi 30 años, ¿verdad? Vamos a 28. Tal cual, casi 30 años. ¿Cuáles son para ti los mejores, los mayores éxitos que ha conseguido Radio High?
A ver, yo creo que el primer éxito ha sido sobrevivir, la permanencia. Pasaron en 28 años tantas cosas que es muy difícil a veces hacer memoria. Hubo momentos de inflexión que fueron marcando, desde ya el atentado a la AMIA en el 94, es decir, la radio venía como una respuesta al primer atentado terrorista, pero el segundo nos marcó de una manera muy intensa porque nos tocó ser protagonistas involuntarios, no solo de una contención, que era lo que hacíamos, nos conteníamos a nosotros y a los que estaban escuchando, pero eso fue un momento fuerte emocionalmente. De hecho estaba en ese mismo día, es una anécdota, siempre recuerdo el embajador de Israel de la época, Irán, estaba el presidente de la AMIA, de la DAIA y de la OSA, la Organización Sionista, la única vez que estuvieron juntos en la radio, y fue ese día, unos minutos antes, porque estábamos inaugurando unas corresponsalías con Israel, y se quedaron unos minutos, nos sacamos una foto, y por eso dos de ellos no llegaron al edificio de la AMIA, después lo supe. Se fueron, escuché la explosión, estábamos a 30 cuadras, y con el conductor de turno salimos corriendo, porque no había cómo llegar, y llegamos al edificio, y bueno, todo lo que de ahí en más sucedió, que de hecho lo único que atiné en ese momento es decirle a un operador, no sé quién, mira, graba todo lo que hay. Se grabaron muchos cassettes, y después de un año, un poco más, creo 2 años, un psiquiatra tomó esas grabaciones e hizo un libro que es muy fuerte, porque son los testimonios de toda esa semana mientras se estaban sacando los escombros, lo que la gente decía. ¿Quién escucha hoy? ¿Quién escucha? ¿Cuál es el público hoy dominante que escucha Radio High, Miguel? Porque no solamente judíos. No, a ver, desde el principio no fueron judíos. A ver, voy a acá decir algo que voy a recordar a alguien que quise mucho y respeté enormemente, que fue el profesor Manuel Tenenbaum, que fue el director del Congreso Judío Latinoamericano por varias décadas. Y Manuel decía siempre que los judíos tienen un altísimo nivel de atractivo entre los no judíos, muchas veces más que entre los judíos, lo sabes muy bien también. Con lo cual desde el inicio la audiencia era totalmente heterogénea. Hoy, y es difícil hacer mediciones, pero por lo menos estimamos que el 50% de la audiencia de la radio es no judía. En las redes sociales, donde sí es mucho más fácil saber quiénes son aquellos que te siguen, en Facebook tenemos algo así como 43, 44 mil personas que siguen habitualmente lo que vamos publicando y vamos compartiendo. El 90% no son judíos. Con lo cual el público es muy diverso y es heterogéneo desde lo sociocultural, desde todos los aspectos. Y es difícil saber. Es verdad que la comunidad está siempre atenta, y mucho más cuando pasan cosas que son delicadas, y cuando en Israel hay situaciones, entonces se vuelca mucho más, pero el público es muy heterogéneo, y además con esto de que se transformó en lo que siempre quisimos, que sea worldwide, te permite llegar a públicos muy, pero muy distintos, con intereses muy distintos. ¿Te pasó en un momento determinado que te sorprendiste de la gente que conocía o seguía Radio High? En un momento determinado dijiste, wow, no puedo creer, me sigue choqueando que tal persona en tal lugar haya citado, o me haya visto, me haya dicho algo. A ver, no me sorprendió, digamos, trabajamos mucho. Lo que hemos hecho ha sido de un nivel de intensidad y de pasión y de locura y contra todo, típicamente judío, con lo cual no me sorprendió, pero sí de repente que a ver, en ese momento el atentado me llamara, que en paz descanse, después fue parte de la radio Sergio Villarroel, que era un gran periodista argentino, que estaba escuchando, y yo decía alguna barbaridad, estaba muy sacado, entonces me llamó y me dice, yo quiero que usted venga a la televisión conmigo. Cosas así pasaban y pasaron muchas veces. Y desde ya entre los formadores de opinión y los políticos y los comunicadores se fue imponiendo. Sí me llama la atención hoy otro fenómeno, digamos, muy difícil de saber la magnitud, pero cuando un video, te pasará también con lo que ustedes hacen en Alzada Sheni, que es fantástico, cuando publicás un video en las redes y llega a 2 millones y algo de visualizaciones, vos decís, esto realmente supera las dimensiones de lo que uno puede imaginar y fantasear. Y decís, wow, ahí sí
se produce esa sensación de qué potente que es hoy, o qué posibilidades que están en las manos, ¿no? Miguel, tú has tenido en los últimos años que superar que te quedaste de hecho sin lugar para trabajar, tuviste que cambiar de lugar para trabajar y fue un tema traumático. A nivel comunitario, ¿cuáles son las dificultades más grandes que tiene un productor independiente como eres tú? ¿Son temas de presiones políticas de la comunidad? ¿Son temas de falta de fondos? Y si me decís, ¿cuál es el momento que tocaste piso y dijiste, estoy a punto de irme y abandonar todo porque nadie me apoya y no quiero más? A ver, yo creo que la vida judía, la identidad judía, la idiosincrasia judía es de una complejidad enorme. Yo diría para un espacio terapéutico, psiquiátrico, y no es tan simple. Entonces digo, lo racional y lo irracional nunca van de la mano, y hay mucha irracionalidad en la vida judía. Hay demasiada pasión, hay poca honestidad intelectual a veces para poder leer las situaciones. Y uno de los síndromes que creo, después de haber recorrido un poco también la vida judía en el mundo, se dan y se repiten, es el tema del poder. Es casi un eje central, la disputa por el poder. Los medios de comunicación, lo vivimos del principio, lo que tienen es un poder simbólico enorme. Y eso ha sido parte de una disputa que ha estado ahí presente. Poder, que además tiene que ver, el dinero también es un tema de poder. Entonces, se juega muchas veces retirarte el dinero como una manera de no darte más poder del que ya tenés por sí mismo. Entonces, ha sido muy complejo, el tema del dinero y los judíos es un tema por sí mismo. Hay varios libros interesantes que se pueden leer, y creo que no somos distintos después de haber estado muchos años estudiando el tema de lo que le pasa a todos los medios judíos en el mundo. Es un tema fenomenológico. A esta altura no me siento víctima de nada. Siento que es un problema fenomenológico que lo conocí cuando fui hace muchos años a recorrer las radios judías en Francia, Radio G, Radio Comunité, etcétera, que viven la misma realidad que vivíamos nosotros, solamente que en Francia con el contexto francés. O cuando estuve en Estados Unidos y supe de las penurias que pasó el Forward, que tuvo que de hecho venderse en algún momento. Hoy estar viendo cómo el Jewish Chronicle o Jewish News en Londres se están cerrando, o ver toda la realidad de los medios y de los proyectos mediáticos y de comunicación en el mundo judío. Todos repiten el mismo parámetro, excepto aquellos que son parroquiales y que responden al interés puntual de alguna institución que lo sostiene, pero son absolutamente intrascendentes. Yo digo, estuve a tu pregunta, creo que Mi pregunta entonces es, puntualmente, si la comunidad oficial judía de Argentina o del continente, instituciones continentales, te han brindado tu apoyo, o si sentís que justamente has peleado solo. No, absolutamente solo, absolutamente solo. Las instituciones tienen su agenda propia, generalmente muy pequeña, y otra vez, no me siento víctima, siento que es algo que le pasa a la gran mayoría en todos los lugares del mundo, con mayor o menor dificultad. Y la Argentina tiene particularidades únicas como país. Es un país con una situación histórica muy difícil, con una comunidad que ha atravesado crisis permanente, donde la situación económica del país además tiene lo suyo, donde además diría que hay una falta de cultura absoluta de la solidaridad y el aporte real, más allá de que tengamos organizaciones sociales que vamos a ayudar a aquellos que no tienen para comer, etcétera, etcétera. Pero un ejemplo nada más de estos días, hace poco con la situación del coronavirus, se hizo una campaña a través de todos los medios importantes de televisión que la lanzó la mujer de Alberto Fernández, el presidente,
y lo que se recaudó en esa jornada de como 6 horas un domingo realmente era una cifra miserable. Voy al otro lado de la frontera, hace poco lo entrevisté además a don Francisco, a quien quiero mucho, hizo una jornada con toda la crisis en Chile para la Teletón y juntaron 40 millones de dólares. Digo, acá tenemos un problema serio en la Argentina, de una historia compleja y donde, excepto contadísimas excepciones, los niveles de contribución de los individuos y de las instituciones es pobrísimo, no solo para la radio, pero para la radio en particular, digo, cero. Y los problemas que hemos tenido generalmente han sido de las instituciones. Lo que mencionaste antes, sin entrar en detalle, fue mucho más grave que cualquier situación que hayamos tenido por pelearnos con situaciones políticas o el antisemitismo de turno. Atzayeni, la organización que dirijo, ha tenido la suerte de contar con una cantidad de donantes que confían tanto en mí como en lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, evidentemente, mi organización se sustenta en donantes y en enamorados de la causa. ¿Cómo se sostiene una radio como Radio Jaime? Se ha sostenido con un nivel de, como llamamos aquí, muñeca absoluta, con costos operativos absurdos e ínfimos, con muchos voluntarios, con mucha pasión puesta al servicio de la causa, con muy pocos anunciantes, porque además ya hoy lo que es el mundo de los anunciantes ha cambiado absolutamente. Es decir, ya la publicidad que era tradicional hoy no existe, así que es todo un tema a reformular. Yo creo que los medios en general están yendo hacia ese lugar. Hemos tenido, sí, obviamente, algunos donantes que nos permitieron crecer en tecnología, es decir, una planta transmisora de radio. La gente, ¿viste?, cree que hacer una radio de 1 hora todo es así, prender la computadora y pensar que todo es gratis. Pero bueno, periodistas, productores, técnicos, ingenieros, solo lo que sale sostener la electricidad de una planta transmisora, más las inversiones enormes, son grandes inversiones, no son pequeñas. Y nos costó mucho, además, porque yo siempre digo, estamos en un lugar muy complejo, Gaby. Los judíos, antes dije cómo funcionamos, con el tema del dinero y del poder. Y también de la generosidad, porque también hay que decirlo. Pero por otro lado, esto pasa con los judíos y los no judíos creen que somos el brazo armado de, vamos a decirlo en términos locales, la AMIA, la DAIA, o el Mossad, y Benjamín Netanyahu, que todas las mañanas nos llama para decirnos qué es lo que debemos hacer o decir. Entonces, en ese lugar estamos siempre bastante complicados, y hemos sobrevivido porque hemos sido muy tercos y porque no quisimos abandonar y porque entendimos que lo que veníamos haciendo era muy importante. Hoy comienza, creo, por la realidad que se ha dado, a tomar una claridad respecto de la importancia de los medios de comunicación. ¿Sí? Y podría sobre eso decir mucho respecto también a Israel, a su israelocentrismo, a lo que no significa Latinoamérica en su agenda, y no ha sido demasiado simple. Entonces, respondiendo, hemos sobrevivido porque el de arriba siempre nos enseñó a eso y el mandato estaba ahí. Una pregunta corta, ¿se puede vivir de hacer radio judía? No, yo creo que no se puede vivir en general de ningún proyecto judío que no tenga algunos mecenas, como por ejemplo has logrado tener, para que le den la estructura, la posibilidad y la dignidad que corresponde. Creo que nosotros que venimos de este mundo tan particular, hacemos un extra que no haría nadie en Europa o no haría otro en Estados Unidos,
que también ponen bastante, y la sufren mucho. GTA estuvo 20 veces a punto también de decir basta, y hacen con la nada mucho más de lo que tienen. Pero digo, la realidad es que los proyectos judíos en general son muy, muy difíciles de sostener. Miguel, mira, yo en este momento tengo 2 luces, que es la que utilizo habitualmente en mi mesa, o sea que te podés fijar que estoy un poquito anaranjado, porque la luz no es profesional y no tiene de ambos lados. Y tu imagen está bastante oscura y no estás exactamente bien cuadrada y demás, pero la persona que está viendo esta entrevista, no te pongas, te acomodás, pero de verdad, las personas que están viendo esa entrevista entienden que fue grabada en Zoom y que al fin y al cabo la pueden ir escuchando mientras están viajando en su auto, y que tecnológicamente están dispuestos a verte un poquito más oscuro porque al fin y al cabo están escuchando contenido y están haciendo quizás otra cosa. Tecnológicamente es mucho más fácil hacer lo que hacías tú hace 30 años. Cualquiera puede hacer radio, cualquiera de hecho puede hacer televisión, incluso la calidad de los teléfonos móviles tiene una calidad de emisión televisiva que cualquier televisión la puede levantar, y puedes hacer de hecho televisión con tu teléfono móvil. Por lo tanto, un medio de comunicación tiene que aportar algo suplementario. O bien lo haces con contenido especial, o lo haces con un programa especial. Yo soy de la idea que todo el tiempo tengo que inventar algo nuevo para seguir siendo actual. De hecho, ahora lanzamos las píldoras, que son piezas de 1 minuto, que es un invento nuevo, hasta que las píldoras pasen a otra vida y tengamos que inventar otra cosa. ¿Cómo ves tú que se va a desarrollar Radio High para poder seguir viviendo 30 años más? A ver, primero comienzo por felicitarte por los productos que Asad Sheini viene sacando permanentemente en esa innovación, y por tu tarea y la capacidad y el cuerpo para tantas millas encima cuando se permite volar, no como en estas épocas. Y por eso ahora estás con tanta pasión haciendo esto otro, y es fantástico. Mira, creo que lo que has dicho es muy importante también de pensar en términos de, hoy todos creen que son comunicadores y todos creen que son periodistas y todos creen que saben de todo, más en el pueblo judío. Ahora hay que diferenciar entre lo que es una tarea profesional de lo que es un chico que puede tener un gran éxito como youtuber y puede hacer una gran cosa en algún momento. Pero creo que la formación profesional, la rigurosidad profesional, la experiencia profesional son elementos que terminan haciendo la diferencia. Una cosa es escuchar a alguien que tiene algo para decir en una conferencia, y otra cosa es que venga alguien que no tiene la formación a tratar de explicar el conflicto del Medio Oriente o no importa qué otro tema. Digo, finalmente este es un aspecto fundamental. La diferencia se da en la calidad profesional de los contenidos. Ese es el gran diferencial. Hay quienes sí lo ponderan y a quienes hoy les importa un poco menos, pero creo que este es un aspecto que siempre tenemos presente, y yo creo que en la radio en 28 años, más allá de que no todo lo que hemos hecho nos ha gustado, siempre hemos sido muy exigentes en intentar por lo menos tener un producto digno. Siempre digo, cuando algo me hace pasar vergüenza, hay que sacarlo del aire, así de rápido. Entonces tratamos de tener un producto digno. Después el envoltorio, claro, de ahí que ir adecuando. Hoy el fenómeno de las redes sociales es fantástico y te permite cosas nuevas en términos de llegada. Las píldoras son fantásticas porque están muy bien editadas, con un contenido muy dirigido, muy claro. Ahí está, creo, la diferencia en términos de cómo vamos a seguir adelante. Ahora, creo que los medios de comunicación en general, esto no lo estoy planteando en términos de radio, estamos en un momento de replanteo de cómo debemos ir hacia adelante, también por la multiplicidad y también por la sustentación. Entonces, creo que por lo menos nosotros vamos a tratar de ir ojalá tengamos la respuesta que esperamos, a que como los medios públicos en Estados Unidos o en otros lugares, sean los usuarios
los que terminen por, de alguna manera, darle por lo menos un piso de sustentación. No es simple porque además la cultura judía, lo digo esto para nosotros, parecería que todo tiene que ser gratis porque nos corresponde. Entonces yo apuesto mucho más a mis amigos evangélicos, lo digo así, y a mis amigos no judíos que cada uno ponga $1 y que con ese dólar sumado por varios miles permita tener un presupuesto básico que nos permita tener profesionales y estructuras, porque no hay secretos en esto, David. Se puede ser mejor, peor, más talentoso, menos talentoso, pero los profesionales que tienen la formación, las herramientas para poder traducir el contenido en los formatos atractivos que se requieren hoy, son los que terminan por hacer una diferencia real de un producto de calidad. Miguel, para terminar, cuando te enoja algo, solés ser muy pasional. Me imagino que todos, ¿verdad? Pero cuando alguien ha entregado su vida a una pasión, que es hacer radio judía y informar a nuestros amigos no judíos, y también a nuestros no amigos no judíos, o informarnos y educarnos a nosotros mismos, no lo haces solamente por un tema ni económico ni profesional, lo haces porque tienes uno de los componentes más importantes para tener éxito, y es tener pasión. El segundo componente es tener la capacidad, pero si no tenés pasión, es probable que tampoco accedas a la capacidad. Y yo creo que tenés pasión, y cuando te enojás, esa pasión la demostrás. Igual que todos, ¿eh? Todos los que tienen pasión. Y ahora te leo enojado por hasta qué punto el Estado de Israel apoya a las comunidades judías o deja de apoyar a las comunidades judías. Y yo te digo ya que creo que nosotros hoy en el Estado de Israel somos mucho más fuertes que las comunidades judías de la diáspora, y que es importante que ayudemos en forma sistemática a la comunidad judía de la diáspora, además de lo que ya hacen las organizaciones nacionales. ¿Hasta qué punto ves tú que desde Israel no estamos apoyando suficiente a la diáspora judía? A ver, comienzo por decirte que con los años me enojo cada vez menos. No lo veo eso como una ventaja. No lo veo como una ventaja. Yo creo que se puede ser joven, incluso teniendo 90 años como Shimon Peres, y seguirte enojando porque te provoca pasión y enojo. Pero había que tener la salud de Shimon Peres y la brillantez de él para poder sobrevivir todo lo que le tocó. Pues por suerte, como tuvo una salud impecable, al final de su vida le dieron un ratito de algo de cabot para que disfrutara algo después de todo lo que sufrió. Pero digo, me sigo enojando solamente con un poco más de perspectiva y trato de entender algunos temas fenomenológicos y no los tomo como personal, porque el tema es ese, cuando uno siente que es con uno, por ahí la cosa es más difícil. A ver, voy a lo que dijiste respecto de Israel, y justo salió una nota hace un par de días en un diario donde me preguntaban del momento actual. Yo vivo fuera de Israel, más allá de que a los 17 quise quedarme y habré estado 30, 50 veces en Israel, y bueno, mi vínculo es cotidiano. Y hoy el mundo cambió, digo, hace 20 años atrás, cuando un israelí hacía yeridá, se iba a vivir fuera de Israel, era una traición y era una situación trágica. Hoy no hay una familia israelí que no tenga a alguien viviendo afuera, y se entiende que el mundo es algo distinto. Israel hoy es una potencia en el mundo, y no era así hace 20 años, todo cambió, absolutamente. Y quiero recordar sobre esto que decís, yo creo que para Israel es importante, es muy importante la existencia de una golá de comunidades en la diáspora fuerte. Del punto de vista estratégico, ya no hablo de temas de moral. Yo creo que si tiene que ver con el trabajo de los judíos políticamente y económicamente y comercialmente para Israel, son los mejores embajadores, además de muchos otros, y es muy importante. Entonces digo, desde el punto de vista estratégico es importante. Y creo que hace mucho, ya lo decía Yossi Beilin, hijo de Shimon Peres, por decirlo así, y algunos otros, hace ya décadas,
que lo que fue en su momento no tiene que ser para siempre. A ver, a la Argentina y en todo el mundo judío está lleno de organizaciones, el Keren Hayesod, el Keren Kayemet, y la Sochnut, y todos los que, y todas las universidades de Israel que mandan a su gente a buscar dinero, y las yeshivot. Yo te puedo asegurar que desfilan por Buenos Aires, como por todas las ciudades, todos los meses, decenas, por no decir cientos, de personas que vienen a buscar dinero de los judíos del mundo. Digo, esto que fue cierto y válido en su momento, y que así se construyó Israel con donaciones de todos los judíos del mundo, me parece que ya hace mucho solamente sobrevive porque las organizaciones y sus funcionarios necesitan seguir viviendo de ese mismo dinero que recolectan. Porque en términos del PBI de Israel es la nada misma, y lo sabemos todos, y se va a justificar ideológicamente diciendo que es la manera que se sostiene el vínculo. Tampoco es cierto. Hoy el empresario judío que quiere invertir o que quiere de alguna manera hacer algo en Israel, va y se asocia con una empresa israelí, hace un joint venture con alguien, y hay miles de opciones. Entonces, toda esa estructura, mega estructura, es una mentira que debería hace mucho ser repensada. Los recursos de los judíos del mundo deberían ser puestos en sus comunidades y fortalecerlas. No puede ser que se siga pidiendo para Israel, que es un país hoy que, gracias a Dios, tiene un estándar de vida que no tienen los países latinoamericanos. Le van a pedir a una señora que le dé $500 aquí en Buenos Aires para una, no sé, para un proyecto, una nueva pileta o gimnasio en Israel, que por suerte hay muchos y muy lindos. Cuando acá el colegio no tiene las paredes pintadas, se caen los colegios o lo que sea. Entonces digo, hoy, a lo que es actual, yo creo que Israel no va a ser fácil, porque conozco algunos otros aspectos de la mentalidad, debería con urgencia salir a poner dineros para las comunidades que están en situación de críticas por esta pandemia. Es decir, aquí en la Argentina las instituciones, y como en todos lados, le pasa en Italia, pasa en otros lados, no tienen los recursos para poder sostenerse, porque hace 50 días estamos sin trabajar, porque la economía está parada, y este país puntualmente ya venía como tantas veces en una situación crítica, pero esto pasa también en los Estados Unidos hoy. Hoy Israel tendría que aportarle a las instituciones en Estados Unidos para fortalecerlas. Y en términos de el PBI israelí, es la nada misma. El tema es también, y esto va a afectar el vínculo. Yo creo que es el momento donde se va a probar el vínculo, que desde la retórica siempre ha estado muy presente, para saber si es que realmente ese espíritu de que somos hermanos y de que tenemos que estar juntos en las buenas y en las malas, hoy a la inversa. Israel es un país fuertísimo, como dijiste, fuertísimo, con una economía de una potencia enorme, con toda la crisis que está viviendo por lo que ha pasado, y crisis no van a faltar, y ahí nunca faltan, pero me parece que hoy el rol de Israel tiene que ser distinto en términos de salir a fortalecer, y no en retórica, sino con recursos que lo administre Israel para que haya transparencia, o si por lo menos tengan la tranquilidad de que se aplican correctamente, pero hay que ir a rescatar la comunidad judía en Italia, que está pasando una situación crítica terrible. Hay que ir a Londres, como decía antes, donde además ha afectado con la cantidad enorme de muertos, instituciones. Hay que ir a ayudar al Jewish Chronicle, al Jewish News, y a las instituciones ahí que estarán pasándola muy bien, muy mal los colegios. Ni hablar de la Argentina, que tiene lo suyo, y muchos otros lugares que además, si esto no se resuelve pronto, no hay espalda que pueda. Los países más fuertes puede ser que tengan más espalda, pero acá, y agrego algo que sabemos, Gaby, los grandes donantes, que siempre son los que se los fue a pedir, ellos mismos tienen hoy terribles situaciones con sus emprendimientos, que tienen cientos de familias a sostener cuando los emprendimientos tienen ingresos cero y las salidas son enormes. Entonces, la situación es muy grave, e Israel debería salir con un fondo de emergencia, por lo menos para sostener 2 o 3 meses el cash flow de las instituciones judías que estén requiriéndolo, y no con un proyecto muy complejo, por ejemplo, y de buenas intenciones, como planteó la Sochnut, de un préstamo
que a interés cero, pero que tiene un nivel de burocracia que van a llegar cuando ya el paciente esté muerto. Entonces, hoy es tiempo de emergencia. No sé qué va a hacer Israel. Ojalá tenga la reacción y la grandeza, más allá de los problemas internos, de salir urgente a New York, donde la situación es gravísima, y decir, señores, ¿cómo podemos hoy nosotros ayudar? Y no solamente con declaraciones ni con estudios estratégicos, decir, miren, acá hay falta de dinero, nosotros vamos a poner el dinero, después vamos a rehacer reingeniería y lo que haya que hacer. Por lo menos me encantaría que sea así. Puede ser que como tantas veces, viste que decían que los Nevi'im, después de la destrucción del templo, desaparecieron. Y con lo cual nunca he acertado en mis utopías. Después la realidad te impone otras cosas. Pero no estoy enojado, simplemente creo que Israel tiene una gran oportunidad. No solamente se puede ir a un terremoto a sacar gente, y maravilloso que lo hace. Hoy la bondad empieza por casa, y casa en términos de la comunidad judía internacional, las comunidades están pasando, y las personas, por situaciones dramáticas. Acá tenemos mucha gente que hoy no tiene trabajo, que no puede tener lo mínimo indispensable, y como efecto dominó, las instituciones están viviendo situaciones dramáticas donde no pueden pagar a los docentes, no pueden sostener sus estructuras, y quién sabe cómo eso va a terminar en el camino un poco más adelante. Miguel, te agradezco mucho por tu tiempo y por tus claras ideas, ¿ok? No, yo te agradezco a vos y te felicito otra vez porque has logrado plasmar con mucho talento, con mucho esfuerzo y sin duda con mucha capacidad, una tarea enorme que siempre está pendiente, y siempre hay mucho para seguir haciendo, como es esclarecer sobre Israel en el mundo, sobre el complejo mundo que, visto desde la distancia, es incomprensible, excepto para alguien que pueda entender los dos mundos, y lo has hecho siempre con una agudeza clara para poder llegar a distintas audiencias. Así que felicitaciones, y porque has logrado que Atzad HaSheni se transforme en una herramienta fundamental en el mundo judío hispanoparlante. Gracias, Miki, muchas gracias. Un abrazo grande, Gaby.